bienvenido al podcast de OneUp. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí. Estábamos muy emocionados, pues y Pablo y yo hablábamos que fue muy chévere encontrar a alguien que tuviera pues muy expresamente la misma misión que nosotros y es convertir de la pasión en una profesión. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese camino tuyo para hacer eso realidad. Pues yo creo que es un poquito casi parecido, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Bueno, llevo jugando desde los 10, 9 años. Mi primera consola mía fue una Game Boy. Y a partir de ahí hasta el día de hoy, que actualmente mi consola favorita es la PlayStation 5. Y es más, parece un poco anecdótico y eso sí que no es muy particular, pero tengo 3 amigos que hice con 12 años a través de la Play, hace ya 18 años y siguen siendo de mis mejores amigos, ¿no? Entonces, ya con eso te dicen, ¿no? Que es lo que ha marcado para mí los videojuegos, que no es solo lo que la gente cree que es jugar y ya está, sino tiene un componente social único, te diría, un componente social único en el mundo. Ese tema de las relaciones hechas en los videojuegos es algo que yo siento que las generaciones anteriores, mi propia generación, yo creo que no entiende tan bien, ¿no? Como ayer estaba escuchando un podcast de This Gaming Weeks, uno muy famoso de la industria de los videojuegos, y dos de los juegos contaban que los hijos tienen novias que han conocido en videojuegos. Entonces, cuando tú te enfrentas con esto, con las dos generaciones, ¿cómo reacciona la gente a esto? ¿Cómo ves tú estas relaciones digitales? Pues que de alguna manera quizás la generación a nosotros y la que viene justo la siguiente generación, ellos, el día a día es digital, es decir, lo raro es tener a alguien que con 10 11 años no esté jugando incluso a Roblox o Minecraft. ¿Y qué pasa? Que la generación, la que sí que yo creo que ahora sí que va cayendo en cuenta de todos estos cambios, es la generación, la siguiente, la anterior, la generación de los años 80, que ahora tendrá unos 40 y 45, 50 años, son ahora los que caen en cuenta de que, bueno, esa relación ya no era tan, hasta creo que hace 20 años era muy, bueno, muy de nicho, es decir, no iba un padre con su hijo a ver una partida de un videojuego o como tú has dicho, el tema de la novia. Yo tengo un amigo, además que es buen amigo y uno de los socios que su ex, que ya no está con ella, la conoció jugando al Fortnite. Entonces, o sea que es mucho más normal hoy en día que lo que pasa anteriormente. Y lo único que ya prácticamente con la información, con la comunicación, una cosa que se llama el good gaming, que eso lo tenemos integrado, pero que son hábitos saludables en el consumo de los videojuegos. Bueno, pues todo ello la gente lo ha ido viendo hasta ahora. Entonces, ha necesitado un cambio generacional y en un tiempo, porque, por ejemplo, me voy un poco así, pero no sé si os acordáis del el asesino de la katana, ese famoso chaval que mató a su familia, pues fue un boom, porque en los Estados Unidos hace el 1995-96, por el famoso Final Fantasy. Bueno, pues este chaval jugaba Final Fantasy y nada, pues diciendo que por ver Final Fantasy, por jugar un videojuego que promovía, que mataba, bueno, pues decían que gracias al videojuego había incitado a la violencia, ¿no? Y al asesinato de parricida. Pues en este caso, además, hemos cambiado de una generación de hace 30 años donde se decían que los videojuegos eran la violencia pura, a decir que hoy fomentan no solo el uso del buen juego, sino que además fomentan la imaginación, la creatividad, fomentan que la gente pueda interactuar con sus amigos, tanto dentro como fuera. O sea, ha cambiado, ya no tiene nada que ver el mundo anterior de hace 30 años con el actual. Te voy a decir que de acuerdo y ahí digamos que resueno mucho con eso.
sobre todo porque y a mi mamá le da rabia que yo diga esto, pero siempre lo digo, y es que, digamos, yo le debo mi inglés a los videojuegos y no al colegio, ¿cierto? Porque yo me la pasaba en una llamada de Skype con 5 gringos hablando en Counter-Strike, y pues escuchando slang, como la jerga real y cómo hablan allá, y pues así es que uno realmente practica, porque en el colegio con el profesor, pues sí, las básicas y escribir y todo, pero... Y, y no, me parece muy curioso, pues porque es muy cierto que antes, digamos que el tema de que no hubieran online, ¿cierto? Pues no había tantas oportunidades de conectar y de aprender ciertas cosas que mencionas. Sí, Entonces, la parte de la interconectividad es la clave que ha hecho cambiar ese paradigma. Y el hecho, o pongo un ejemplo, o vamos a un ejemplo incluso, quien se conecta a Minecraft él solo y se crea una ciudad, o a Minecraft, o a Fortnite, o a Roblox. Y ya no es una cuestión de como antes, bueno, no, es que incluso aunque juegues tú solo, incluso antes estaban, muy mal dicho, pero estaban demonizados. O cuando jugabas al GTA Grande Fauto, ya te decían que cómo puede ser que en un juego haya violencia de que tú estés atropellando con un coche y no pase nada, ¿no? Bueno, pues hoy en día han cambiado el paradigma. También los medios de comunicación se han dado cuenta de que los problemas actuales de nuestra generación no están achacados a los videojuegos, no somos más violentos por jugar a videojuegos, al contrario. Eh, Hay varios estudios que ahora mismo no me acuerdo exactamente, que es una manera de poder desestresarnos del día a día, real. O sea, que es un hábito, además, que te libera un montón de ansiedad y que te da muchas ganas de quitarte del día a día, que de otra manera es muy difícil. Además, a diferencia de otros tipos de hobbies, prácticamente es un hobby que no tiene, que incluso no tiene prácticamente uso de dinero, no es un hobby que tú necesites gastarte un dinero enorme para poder. Tú, por ejemplo, como has dicho, Pablo, el Counter es un videojuego gratuito y no necesitas un ordenador de última generación para poder jugarlo. Bueno, pues eso también ha hecho mucho que mucha gente se pueda conectar de esa manera. Ahí digamos que el argumento que yo siempre uso, que me parece muy interesante, es que las sociedades entre más evolucionadas están, más condensan la violencia como a medios narrativos, tipo las películas, las series, los videojuegos, que vivirla encarnado, ¿no? Entonces tiene la sociedad victoriana, pues que esta gente, que la literatura, pues no podían usar malas palabras, pero iban colgaban gente en la calle un día de por medio. Entonces es como, empieza a haber un balance y ahí definitivamente sí, no es una correlación directa de James Bond y querer salir a matar gente en la calle. Es chulo. Eso es. Ese es el tema, sobre todo, ahora llevándolo un poco más a mi terreno, pero tú lo has dicho, la educación. O sea, ¿cómo hacemos que sea la gente más culta? O sea, educando. Si tú, cuanta más gente esté educada y más población esté educada y más medios de comunicación estén educados en el entorno que nosotros trabajamos, pues hombre, ese es el ejemplo actual de que ya prácticamente ningún medio de cualquier parte del mundo asocia violencia a videojuegos. Eso prácticamente menos. De forma residual, que nunca se ha dejado de estar, prácticamente se puede decir que eso sigue ya desaparecido, ¿no? Y eso es la educación, que es uno de los, por ejemplo, de las cosas ¿no? que mi empresa es lo que está realizando, ¿no? Porque nosotros desde España, y ya lo estamos llevando a otros países, nosotros hemos formalizado la primera educación pública oficial universitaria no en hacer videojuegos, que eso es ya un grado universitario que se llama diseño de videojuegos o carrera de grado de videojuegos, sino es cómo hacer que la gente se dedique a jugar a los videojuegos, para que la gente, por si acaso no sabe, pero hoy en día actualmente los videojuegos electrónicos, los esports, pues ser árbitro, entrenador, jugador, director técnico, staff técnico, director deportivo, psicólogo deportivo, bueno, pues se asemeja mucho al deporte tradicional. Bueno, pues nosotros hemos llevado por primera vez en el mundo esa primera formación oficial, ¿no? Y esa es la clave, la educación. Sin la educación
no se va a ningún lado. Álvaro, y cuéntanos de cómo ha sido la recepción del mercado con eso, porque cómo ha sido enfrentarte con las universidades, con los padres, con todos los como stakeholders y hablar de educación a través de videojuegos. La verdad que si alguien en este mundo concreto de los videojuegos o los esports te dice que ha sido fácil, directamente sabes que esa persona no es real. O no es real o te está mintiendo. O algo dice que aquí oculta, ¿no? La realidad que yo te pongo el ejemplo nuestro con la primera universidad pública que nos ha cogido, y ha sido un proyecto que hemos tardado 1 año y medio en formalizar, en trabajar y en investigar, pero es que y lo formalizamos a mitad de enero de este 2024 y empezamos transformaciones y todo en septiembre, ¿no? Bueno, pero antes de comunicarlo, etc., y antes de que esta primera universidad nos lo acogiese aquí en España, en Europa, que es la Universidad de Juan Carlos, bueno, la realidad es que nosotros, y es un proyecto mío personal, yo tengo 30 años actualmente, nosotros Argon Games fuimos la primera agencia de España el 2017, o sea, hablo de hace 7 años. Bueno, pues fue a los 3 meses ya de iniciarlo, ¿no? El 2018, pues llevábamos con este tema 5 años y medio detrás de diferentes entidades, como dices tú, stakeholders, universidades, donde prácticamente se pueden reunir, sí, está muy bien, pero no, nadie nunca jamás avanzamos de una segunda toma de contacto. Nunca. La realidad era, pues, lo que estábamos diciendo, violencia, que no es el momento, bueno. Y es decir, que de 1 año y medio para acá, previamente, 5 años antes, 5 años y medio antes, seguíamos intentando, es decir, 7 años, un total de 7 años, ¿no? Entonces, si alguien te dijese, y bueno, eso yo, nuestra empresa, porque yo sé vamos, por el sector que conozco, que le han intentado muchas otras, y, y, y bueno, yo la verdad que decir, he tenido la gran suerte de que al final he sido nosotros, también un doctor que ha confiado en nosotros, eh, pero si no tienes a nadie que lo mame, un ejemplo, que lo mame desde pequeño, porque el doctor que ha avalado dentro de la propia universidad pública este proyecto es doctor de videojuegos, de grado de diseño de videojuegos y además de seguridad dentro de inteligencia artificial dentro de los videojuegos, o sea, es un erudito, ¿no? Y gracias a su componente hemos podido quitar muchas puertas conjuntamente y de esa manera hemos podido lograrlo que hasta, por ejemplo, y cuento la anécdota, tuvimos que convencer a gente que era doctora de biología marina, que eso no lo, que en mi vida iba a pensar que iba a estar con un doctorado de biología marina, ¿no? Y que fue un placer y fue una experiencia súper divertida, pero wow. Pues bueno, pues a esos niveles nos tuvimos que enfrentar, ¿no? Entonces, si el día de mañana viniese alguien y te diría, no, me ha sido muy fácil, vale, ya está. Hay algo que no nos estás diciendo y que no ha sido así, ¿no? O sea, que han sido un proyecto de más de 7 años. Increíble, increíble. Y también porque, digamos que parte de lo que mueve OneUp y cuando yo me acerqué acá con esta idea y pues y digamos que empezamos a trabajar es todo ese tema de la educación yo creo que las personas que hemos jugado videojuegos y hemos estado bien metidos entendemos, digamos, que el valor agregado que hay dentro de lo que veníamos hablando, las interacciones, el contenido de los juegos y pues que al fin y al cabo, cuando uno entra en lo competitivo de los videojuegos, está muy cerca a los deportes. Yo también jugué toda mi vida varios deportes y pues siempre ha sido muy parecida la experiencia y pues si uno quiere ser bueno en algo, ¿cierto? Pues tiene que dedicarle el tiempo y no lo puede hacer como, digamos que como todo el mundo, sino tiene que ser específico, tiene que entrenar, digamos que todas estas aristas que rodean el deporte y que cada vez lo vemos más cerca, cada vez pues se incluyen en los olímpicos, hay más torneos en el mundo, como que la gente se está empezando a empapar de los videojuegos
y las generaciones que vienen ahorita, pues que están ahorita, que tienen, no sé, 15, 10 años, ¿sí? Pues están empezando a ver esto como una opción. Y es lo que le pasa también a mucha gente es, yo puedo querer ser jugador profesional, pero pues no puedo por el nivel, pero entonces, ¿cómo me relaciono con esta industria y con la industria digital que pues hoy en día la educación está dejando por fuera? Yo creo que es más por desconocimiento y miedo, ¿sí? Pero pues igual esos niños que están dentro de los videojuegos y dentro como del tema digital tienen que encontrar en dónde apalancarse para, pues, para hacer lo que les gusta al fin y al cabo y no estudiar ni administración, ni ser abogados o ingenieros, sino como estas nuevas corrientes de, y pues que van a seguir creciendo, ¿no? Y sobre todo que se generan nuevos puestos de trabajo. Es decir, si antiguamente pongo un ejemplo muy tonto, diseñador de UX, y yo soy yo el que ahora explico que no estudia yo ingeniería informática, ¿no? Pero UX es el diseñador que visualiza frontalmente lo que el usuario, la experiencia de usuario que te hace ver simplemente cuando entras a una página web. Ya está. En Amazon, bueno, pues esa experiencia de usuario se llama UX. Ese trabajo no existía hasta hace 30 años, ni hace 20 siquiera. Es decir, son nuevos puestos de trabajo que se han generado con la propia era digital, ¿no? Y este es el ejemplo, es decir, mmm, la industria de los esports es una industria súper nueva, pero tan nueva que prácticamente nació en el año 2010. ¿Y por qué digo en el 2010? Porque en el 2008 fue cuando nació el primer videojuego por excelencia, que fue League of Legends. Nació en el año 2008, finales, ni siquiera aún habíamos entrado en la década del año 2010. Y estamos hablando que tan solo de ese videojuego que fue la precuna, bueno, está el StarCraft y el Counter, pero que gracias al LOL, tanto el League of Legends, el Counter se dio a entender que ese era el juego primigenio donde el Counter también tenía su nicho, o el StarCraft, que eran incluso de aquella época, pero que dio la imagen a que de ahí pudiese despegar una industria que, como tú has dicho, Pablo, es que no es jugar, es dedicarse a la tecnología, dedicarse al área de marketing, dedicarse al área de psicología, al área de derecho. Y ya son áreas o por ejemplo, entrenador de un videojuego. Es decir, igual que tienes entrenador de un equipo de fútbol, pues tendrás que ser también entrenador de un club de videojuegos. Y vas a necesitar las mismas habilidades técnicas que igual que una herramienta, que igual que necesita un entrenador del mismo calibre. Bueno, pues de la misma manera se produce. Claro, esa parte es se ha producido hace solo 10 años. Entonces, estamos en una industria que, de alguna manera, todos, y nos metemos aquí todos, hemos construido con nuestro granito desde el punto que estamos. Y la generación siguiente, las que tienen de 10 a 15 años, en 10 años, son los que van a implosionar la industria, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir es que nosotros todos, incluyo a todos, lo que hemos hecho es aunar esa construcción del nuevo negocio, que es esto de los esports, pero que pasa tan solo 10 años desde que nació. Por lo tanto, todo tiene su proceso de maduración. O sea, que estamos ahora en un proceso ya de cambios. Álvaro, voy a, digamos, voy a expresar lo que yo percibo es como la principal preocupación de la gente que está metido en este mundo. Digo, ok, yo soy un New Challenger, un diamante platino en LOL. ¿Y qué hago después? Digamos, porque un equipo profesional es muy difícil, o cómo funciona ya como que salir al mundo laboral y buscar un trabajo en esta industria, que eso es algo como que una y otra vez la gente nos pregunta y vemos en la calle que existe como esta duda. Pues pongo yo un ejemplo muy práctico. Esto es como dedicarse al fútbol. Es decir, ¿cuánta gente juega al fútbol diariamente? Y de ahí, ¿cuántos se dedican profesionalmente? Es decir,
Y pongo un ejemplo. Voy a poner ejemplo de España, pero esto es que es igual para todos los países. Todos los países tenemos además el fútbol, que es el deporte más seguido, jugado, visto, comprado, etc. del planeta, ¿no? Eh, en España, por ejemplo, que se dediquen entre primera y segunda división, prácticamente serán entre staff técnico y jugadores, etc., y utilleros, bueno, más o menos alrededor de 10.000 personas. En España juegan todos los fines, bueno, me refiero juegan siendo árbitros, entrenadores, jugadores, desde categoría hasta, te diría, hasta como la tercera división, alrededor entre 5 o 6 millones de personas. Es decir, estamos hablando de que 10.000 frente a 5 millones, estamos hablando que es un 1, no llega ni al 1%. Es decir, y la clave es el concepto de la educación formativa. Es decir, un ejemplo es un entrenador, si tú primero el día de mañana tú quieres ser entrenador de élite, tú tienes que tener una formación reglada por cada federación. Pues esto es lo mismo. Lo primero es que tienes que tener una titulación. ¿Por qué? Porque el día de mañana tu currículum va a ser el mismo currículum de, no, he estado en 5 equipos, vale, pero ¿qué te diferencia respecto a otros? No, he conseguido resultados, vale, pues como en vez de los 5, como los otros 4. Pero ¿qué te diferencia a ti del resto de otros? ¿Qué logro distintivo en este sector de esa manera? ¿No? Pues es la educación. Sin la formación, ya con esa parte, ya te diferencia del resto de alguien que no lo tiene. Entonces, ya directamente te va a abrir muchas barreras que previamente no tenías. Y pongo el ejemplo igual para el tema de jugador o el tema de arbitraje, ¿no? O el tema de jugador, el mismo concepto. ¿Cuánta gente es muy buena jugando al Fortnite? Te diría que en España es muy buena mínimo 700.000, 800.000 personas, y que jueguen diariamente competición son entre 300.000 y 400.000 personas. Entonces, entonces, ¿cómo te distingues del resto? ¿O cómo empiezas a distinguirte? Pues primero es la formación. Y a partir de ahí es saber dirigirte a o entidades, o a corporaciones, o maneras de poder llegar a través de diferentes contactos. Oye, pues mira, quiero hablar con tal equipo profesional, ¿vale? Pues vamos a encontrar una técnica o una metodología o, oye, pues mira, yo no lo conozco, pero es decir, con las relaciones y luego también en los eventos son fundamentales, porque tú puedes mandar clips, tú puedes ver etc. Pero si a ti te ven en un evento, incluso ya no digo un jugador, por ejemplo, un entrenador o un árbitro cuando le mandan para un evento y es árbitro moderador y ve que además cómo funciona, de qué manera, qué se le dice a los jugadores, a los equipos, tal, in situ, en directo, wow, es que te cambia la perspectiva, porque entonces ahí te ven las organizaciones mucho más grandes, ahí te ven. Entonces, la clave es ir a eventos si es posible, la clave es hacer relaciones personales con la gente, relaciones normales, no tiene por qué, pero educarte y que te vean. Esas es los cuatro, la manera de poderlo. Y luego, si el día de mañana pues eres muy bueno, sí que luego a lo mejor hay agencias de representación donde ellos tienen capacidad de pues, poder llegar a esas entidades de una manera mucho relativamente más sencilla y de esa manera poder llegar, ¿no? Entonces, hay muchas metodologías y no son todas prácticamente no son, no digo de pago, sino son orgánicamente, ¿no? Y esa es la manera de trabajar. Ahí, digamos, para un poquito un concepto, o pues abstraer la conversación, lo que yo estoy escuchando es, y nosotros comulgamos en esa iglesia, es, este mundo va a ser gigante, el fútbol es el mismo paralelo que usamos, son muchos los llamados, muy pocos los elegidos, pero al final lo que va a quedar es un escenario donde van a haber un montón de personas, empresas, donde va a haber un montón de atención, donde van a haber muchos, como un ecosistema
económico andando y ustedes están formando a la gente como para competir en ese ecosistema. Te quería preguntar, ¿qué otras iniciativas estás viendo tú como que alimenten ese ecosistema? Es decir, ¿qué está pasando desde el lado de los equipos? ¿Qué está pasando desde el lado del Estado? ¿Qué está pasando desde el lado de los anunciantes? Etcétera. Lo primero, lo más importante es que después de muchos años, eh, bueno, sí, alguna de la gente que nos ve el podcast, siempre, cada año, hay una auditoría externa que siempre, de alguna manera, ve la capacidad de penetración de mercado a nivel europeo, Latinoamérica, Asia, etc., el nivel de capacidad de visualización, el nivel de poder adquisitivo de la gente, bueno, etc., ¿no? Bueno, pues hasta el año 2026, que se empezaron a hacer estos estudios desde el año 2015, 2016, la capacidad de penetración de los eSports era alrededor de un 12, un 13% anual. Es decir, que nos encontramos que ahora estamos en el 2024, que en el año 2026 tendría un 100% de penetración con respecto a 10 años desde que se empezó. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido una cosa muy extraña, y es que lo que ha ocurrido es que la pandemia tanto ha acelerado y ha acortado, ya también ha bajado mucha expectativa. Y explico por qué. Durante la pandemia, a lo largo de la pandemia, todo el año 20 y parcialmente del 21, lo que ocurrió es que todos, o era muy difícil salir, o había muchas condicionantes para no poder salir de tu ciudad, de tu área, durante mucho tiempo. Eso ha ocurrido que prácticamente nuestra socialización era esto, lo que estamos haciendo el podcast. ¿Qué ha ocurrido? Que esa penetración aumentó en tan solo un año de un 17% al año 2021 un 48%. Se triplicó. Eso no, eso no existe. O sea, es inconcebible a nivel empresarialmente que de un año para otro una estimación aumente 3 veces más de lo que se tenía estipulado. ¿Y qué ha ocurrido? Ha pegado el rebote contrario. En el año 2022 y primeros del año 2023 ocurrió el efecto contrario. Es decir, ya toda la gente salimos, los eventos han vuelto a ser físicamente, la gente ya no solo quiere jugar en casa, sino quiere jugar con los amigos o incluso en casa de uno de ellos, y antes tú el mismo evento online lo veía cada uno en su casa. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Que de ese porcentaje, en el año 2022-2023, claro, menguó de una manera extraordinaria, porque claro, estamos hablando de unos números que se habían triplicado en tan solo año y medio. ¿Eso qué ha ocurrido? Que entre primeros del 23 y a lo largo prácticamente del año 2023, ha ocurrido, primero, que los anunciantes en el año 22 y en el año 23, que se subieron, como digo yo, al carro, se subieron a esto en el año 2021, vieron que los números no eran los mismos. ¿Por qué? Porque eran imposibles. ¿Qué ha ocurrido? Que los anunciantes han bajado sus ingresos, porque no es la misma audiencia que había antiguamente, hasta hace 2 años o un año y medio. Y igual también el tema de los clubes. Es decir, si no hay tanta audiencia, los clubes, su entrada económica baja. Entonces, ¿quién de aquí tiene que tirar de todos? Pues los publishers, que son quien hacen los videojuegos. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en League of Legends están las series, las Worlds, que es el campeonato del mundo, que es una franquicia cerrada de los 12 equipos que llevan 7 o 8 años, los 12 equipos, que prácticamente cambian un equipo a lo mejor cada quizás 2-3 años porque compran una plaza de 700.000, 800.000 euros. Pero ¿qué ocurre? Que hasta
hasta finales del 23, estos equipos ya empezaron a tener muchos problemas económicos para mantenerse incluso en la élite, después de tantos años. Y mucho tiempo después, finalmente, los publishers han permitido tener una parte de la economía, incluso de las skins, que son bueno, la apariencia, ¿no? En el arma, en Counter-Strike o en League of Legends, bueno, cómo se viste la vestimenta de cada jugador. Bueno, pues han tardado 3 años en tomar la decisión de compartir un mínimo, que sea un mínimo, de la venta de su skins o su merchandising dentro del videojuego para los equipos. Eso hace que por el retroceso que ha habido en el sector, poquito a poquito vuelva otra vez a los niveles de prepandemia, que eran como estaban estipulados. Ese es el concepto que han tardado tanto tiempo. Pero no es solo ese el concepto en el que debemos de decirnos. ¿Por qué? Porque lo más preguntado tú antes, los organismos públicos. A nosotros nos ha costado casi 7 años y con otro año y medio cerrarlo, la investigación, el desarrollo, ponerlo y todo. Una industria donde tengas que esperar 3 o 4 años para hacer algún cambio normativo, un cambio legal, pues todos los que están aguantando no van a aguantar. Eso es imposible. Entonces, lo que nosotros también estamos promoviendo, que nosotros, por ejemplo, estamos con el Ayuntamiento de Madrid, es promoviendo que se involucren, pero no se involucren en poner su loguito y ya está, y no, bueno, ya está, nosotros no hacemos más. No, en que se involucren en hacer ligas municipales, en incentivar a que la gente vaya a jugar, en incentivar a que si eres bueno, pues tener la capacidad de conectar con entidades o con clubes para poder llegar a donde no podrías llegar de otra manera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos nosotros trabajando también con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Es un proceso muy lento porque cuando haces una estructura organizativa de ese gigante, pues tarda el tiempo que tarda, aunque lo quieras acelerar, son estructuras inmensas, pero sí que poco a poco también los organismos públicos están cayendo en cuenta de que además se genera mucho movimiento alrededor, mucho movimiento y económico sobre todo, y esa es la parte que trabajamos, ¿no? O sea, que sería un poquito todo el conjunto. Dale, cámbiale. No, pues digamos, o sea, me parece muy chévere y simplemente iba como a pedirle a Álvaro que nos hablara un poquito de Album Games y de cómo nace y cómo entra como en todo este ecosistema y cómo se están viendo a futuro. Sí, a ver, Album Games, como comentaba, nació en el año 2017, hace 7 años, y nació por mi... Yo tenía en aquel momento 23 años, yo había pasado, como Pablo dice, ¿no? por clubes de esports, pero no veía nada estructurado y tomé la decisión de montar la primera agencia de España centrada a los esports. Nosotros, después de varios procesos, después de muchos años, además, nosotros ahora no es que solo nosotros hacemos también gerencia y hacemos asesoría para clubes y jugadores, porque también además pongo un ejemplo, es que los clubes de esports, aunque la gente crea que tenga departamentos de marketing, luego saberlo comunicarlo bien, o las anunciantes saber en dónde anunciarse o en qué juego o en qué equipo y qué decir, bueno, etc. Bueno, ahí estamos nosotros. Luego también hemos creado también las primeras competiciones universitarias donde hacemos partícipe a la propia universidad de la competición. ¿Qué es lo que hacemos de esa manera? Que suena así muy genérico, ¿no? Es que lo que hacemos es que incentivamos a que los campeones de cada universidad luego tengan una beca económica profesional. Entonces, hacemos que la universidad participe, que sus alumnos
en la propia universidad digan, no, es que aunque no juegues o juegues muy poco, te incentivamos a que ya juegues porque además nosotros te promovemos, ¿no? Entonces, nosotros este año hemos empezado a hacer, y la verdad que estoy muy orgulloso de esa parte, ¿no? De decir que hemos creado las primeras competiciones universitarias donde hacemos que las universidades, bueno, integren a sus alumnos, que además sus alumnos les demandaban muchos años este tema. Nosotros además estamos creando actualmente una asociación de esports de la propia universidad que además va a conllevar a crear el primer equipo de esports público de España. Para que da para rato. Y entonces de esa manera nosotros estamos ahora entrando en la fase de competición y la parte de formación, y como comentaba antes, nosotros hemos creado después de muchos años de intento la primera formación oficial de eSport. No, un ejemplo es que yo no soy una academia, yo no tengo aquí no tengo un sitio donde tengo mis ordenadores, no, lo que hemos hecho es dar una formación oficial autorizada que la primera universidad pública europea nos ha concedido, y por lo tanto quiere decir que es una formación por primera vez con un sentido lógico, ¿no? Que incluso hay dos asignaturas que son seguridad, higiene y adicciones, que en un primer momento nosotros no habíamos trasladado, y la propia universidad, en ese trabajo de labor de investigación, bueno, pues incluimos, y me parece una labor fundamental, ¿no? Cuando hablamos del good gaming, ¿no? De los hábitos del buen juego, pues ese es el ejemplo exacto es que tienes un curso de formación donde te vamos a prevenir de las adicciones que puedan ocasionarte los videojuegos. Esto es como todo tiene su adicción, y también la seguridad y la higiene, es decir, que tú para jugar un videojuego te tienes que poner a medio metro de la televisión o del monitor porque vayas a jugar menos, ¿no? Entonces, ese es el concepto que nosotros además estamos ya, tanto la formación y competición la estamos extrapolando a muchos más países para implementar el mismo modelo. Y un tema muy recientemente que estamos ya en in situ desarrollando el primer metaverso de esports del mundo. Y cuando la gente habla de metaverso y yo Álvaro Sánchez Sánchez, no tengo ni idea. Si alguien en algún podcast o tal os pregunta metaverso, de Web3 o blockchain, yo no soy ni el especialista ni nada, pero otra gente especialista, ¿no? Lo que sí sé es que estamos creando para que la gente un mundo virtual donde ya estamos creando que la formación que hemos realizado esté integrada dentro del mundo virtual, y no va a ser yo o en este caso Camilo o Pablo que estemos con nuestra camarita explicando la formación online. No, va a ser tan inmersivo que, por ejemplo, la parte os adelanto una cosita que tengo y así os la paso. Por ejemplo, en adicciones, las asignaturas de adicciones, vamos a crear, está ya creando el equipo técnico, un hospital donde vamos a ir puerta por puerta viendo diferentes tipos de adicciones con tu avatar, andando tú normal, no con el punterito ratón, sino con tu ordenador o con tu móvil andando. Y vas a ver, por ejemplo, la primera edición va a ser ansiedad. Arriba, en letras en grandes o en inglés o en español, ansiedad o anxiety, bueno, barra anxiety, y con un jugador con una camisa de fuerza y detrás un videojuego. Bueno, pues, y el profesor estar explicando a los alumnos in situ que una de las adicciones, bueno, sea la ansiedad, que crea, bueno, etc, ¿no? Bueno, pues ese es un espacio del metaverso, pero del mundo virtual. Pero creamos un espacio para clubes tradicionales o clubes de eSport, otro espacio estará incluido para las formaciones, para las entidades académicas que tengamos acuerdo, otra será la zona de arena gaming, para que la gente pueda ver las competiciones actuales que tenemos. Luego tendremos un espacio de influencers gamers, donde, por ejemplo, si un influencer quiere hacer una acción y quiere enseñar algo, en vez de hacerlo por una historia en directo en Instagram, podrá hacerlo dentro del propio metaverso de esports de la zona gaming. Entonces, ahí conglomeramos y la zona de marca y sponsor, ¿no? Entonces, tiene un sentido donde nosotros estamos creando ese espacio.
Y ese es el concepto que estamos trabajando actualmente, que ha sido muy recientemente. Y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? O sea, que con un concepto la verdad es que muy divertido. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio. A Realmente vosotros por invitarme. Álvaro, no. es muy interesante ver pues todo el tema de los esports, cómo está empezando a coger fuerza en todos lados y la gente está empezando a entender que es más que un solo juego. Así es. Muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo, por lo que están haciendo. Pues esperamos volverte a tener aquí en el podcast y como sabes, pues estamos muy alineados en lo que hacen Algun Games, entonces seguro que encontraremos más espacios para seguir conversando y haciendo cosas juntos. Claro que sí. Pues encantado, muchas gracias.